En la farmacia pagué otra vez. No fueron 200 pesos ni 300. Fueron 1,840 en medicamentos urgentes para mi hijo y para mi nuera. Lo sé porque la cajera repitió el total 2 veces, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera el golpe antes de darlo. ¿Crédito o débito?, preguntó. Yo ya tenía la tarjeta en la mano, como quien ya ni decide. Como quien ya aprendió que, cuando se trata de la familia, decidir es un lujo que uno no se permite. La tarjeta de mi hijo falló. Como siempre. No fue un error técnico. Fue una costumbre. Él miró el lector, luego me miró a mí, y no dijo nada. Solo soltó esa sonrisa de hombre de 40 y tantos que se acostumbró a que su papá resolviera el mundo, incluso después de que ya no debería. Mi nuera, Estela, ni siquiera intentó fingir vergüenza. Tenía el celular pegado a la oreja y hablaba bajito, en ese tono que usan las personas cuando creen que el ruido del lugar las protege. Yo estaba a medio teclear mi NIP cuando la escuché decir, con una risa cortita y confiada. Te juro que no falla. Es como una llave. Nomás le dices, no sé qué vamos a hacer, y listo, el señor paga. Le da pánico quedarse solo. Sentí como si me hubiera metido hielo en el pecho. No era la primera vez que me usaban. Pero era la primera vez que lo escuchaba dicho con tanta naturalidad, como si yo no fuera un hombre, como si fuera un botón. Como si yo no fuera Rogelio, 63 años, viudo, jubilado, sino un cajero automático con piernas. Terminé de teclear el NIP sin levantar la mirada. Porque a esta edad uno aprende un truco triste, fingir que no oyó para no tener que aceptar la verdad. Y la verdad era simple, pero duele como cuchillo, mi hijo ya no me veía como padre. Me veía como recurso. La cajera me extendió el recibo. Yo lo agarré, y mi mano tembló un poco. Gracias, jefe, dijo mi hijo, Iván, agarrando la bolsa grande como si nada. Jefe. Ni papá. Ni gracias. Solo, jefe, como si yo fuera el encargado de mantener el sistema funcionando. Salimos de la farmacia. El sol pegaba fuerte. El estacionamiento estaba lleno y olía a gasolina y a comida de puesto. Yo cargaba la bolsa más pesada, la de los medicamentos caros, los que supuestamente eran para el dolor de Estela y para la presión de Iván. Ellos caminaban adelante, platicando animados, como si ese gasto no hubiera salido de mi pensión. Oye, ¿y si el fin de semana nos vamos aunque sea a Valle?, dijo Estela. Sí, ya hace falta desconectarnos, respondió Iván. Total, mi papá. No terminó la frase, pero no hizo falta. Yo la completé en mi cabeza. Total, mi papá paga. Fue ahí, entre carros y carritos de súper, cuando pasó algo que no estaba en mi rutina. Algo que no cuadraba. Una mujer se me emparejó despacio. No era de esas señoras que se acercan a pedir dinero. No tenía la mirada de quien busca lástima ni el cuerpo encorvado de quien ya se rindió. Era una señora mayor, sí, tal vez 70 y tantos, pero caminaba con firmeza. Traía una bolsa de mandado pequeña, como si hubiera comprado solo lo necesario. Y en los ojos tenía algo que me inquietó, urgencia controlada. Se acercó lo suficiente para que yo la escuchara, pero no tanto como para llamar la atención de Iván y Estela. Disculpe que lo moleste, don, dijo bajito, y miró hacia adelante, a mi hijo. No toque el sobre que le van a dejar hoy. Me quedé helado. ¿Cómo dice? Murmuré, sin detenerme. La señora no se detuvo tampoco. Caminaba a mi ritmo, como si fuéramos dos desconocidos hablando de cualquier cosa. El sobre. Hoy. En su casa. Va a estar donde usted lo vea primero, pero le van a decir que no lo abra. Que no es suyo. Que es del trabajo. Que no pregunte. Mi garganta se cerró. Quise reírme, porque cuando un hombre no entiende algo, se defiende con risa. Pero no me salió. Señora, creo que me confundió con alguien. Ella negó, como si esa respuesta ya la hubiera esperado. No lo confundí. Usted vive en la casa de la reja negra, ¿verdad? La que tiene 2 macetas grandes a la entrada. Y atrás, un limonero que ya casi no da porque nadie lo poda. Sentí que me fallaban las piernas. Porque era cierto. Nadie sabía del limonero más que yo. Yo vivo cruzando la calle, continuó. Y veo más de lo que ustedes creen. Veo quién entra. Veo quién sale. Veo quién finge. Se me erizó la piel. Porque no me gustó la palabra finge.
¿Quién es usted? Pregunté, ahora sí mirándola de reojo. La señora bajó un poco la voz, todavía más. Me llamo doña Matilde. Y no le digo esto por chisme. Se lo digo porque, usted se merece saberlo. Usted se merece ver con sus propios ojos lo que le han estado haciendo. Yo apreté la bolsa con fuerza. Sentí el plástico enterrándose en mis dedos. ¿Qué me han estado haciendo? La señora abrió la bolsa pequeña que traía y sacó algo doblado, un papelito, como nota rápida. Me lo extendió sin mirarme directamente, como si el acto fuera peligroso. Cuando se vayan, espere. No lo abra de inmediato. Espere a estar seguro de que hoy no regresan. Y si necesita hablar con alguien, toque mi puerta. No está solo. No como ellos quieren hacerlo creer. Quise responder, pero en ese momento Iván volteó. ¿Qué haces, papá? Preguntó con una sonrisa que no era sonrisa, era control. Ándale, que traemos prisa. Yo guardé el papel de golpe en el bolsillo del pantalón, como quien esconde una prueba. Nada, hijo. Nada. Doña Matilde se separó como si jamás hubiera estado ahí. Se mezcló entre los carros. Desapareció con una facilidad que me dejó la misma sensación que deja un sueño raro. Sabes qué pasó, pero te preguntas si lo imaginaste. Iván abrió la cajuela del coche, un coche que, por cierto, yo no recordaba que fuera tan nuevo. O quizá lo recordaba y me obligaba a no preguntarlo. Deja eso atrás, papá, dijo Estela, señalando unas bolsas más pequeñas. Luego pasamos por ellas. Sí, son unas cosas, añadió Iván rápido, sin mirarme. Un sobre, unos papeles. No los toques. La frase me pegó como martillazo. Un sobre. Yo asentí como idiota. Claro. No los toco. Ellos subieron al coche. Estela se acomodó en el asiento delantero, revisando el celular. Iván encendió el motor y, antes de arrancar, bajó el vidrio. No te vayas a preocupar, ¿eh? Dijo, en tono de hijo bueno. Nomás es un trámite. Regresamos al rato, o mañana. Y se fueron. El coche salió del estacionamiento y desapareció en la calle como si mi presencia ya no fuera necesaria. Yo me quedé ahí, parado, con el sol golpeándome la nuca y el corazón golpeándome por dentro. Regresé a mi casa caminando despacio, cargando las bolsas como quien carga algo más pesado que plástico. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que antes llenaba mi esposa con una radio prendida, con una olla hirviendo, con una frase cualquiera. Mi esposa, Clara, murió hace 3 años. Desde entonces, la casa se volvió grande. No físicamente, emocionalmente. Entré por la puerta de atrás, dejé las bolsas en la cocina, y entonces lo vi. En el patio, justo donde siempre poníamos las sillas en las tardes, había un sobre manila. No una carta. No un documento simple. Un sobre manila grueso, cerrado, con cinta, como si adentro hubiera algo pesado. Encima, con letra grande escrita con plumón negro, decía: no abrir. No es para usted. Me quedé quieto. Sentí el impulso inmediato de abrirlo, como cuando eres niño y te dicen no mires. Pero la voz de doña Matilde volvió, clarita. No lo abra de inmediato. Espere. Me acerqué. Sin tocarlo. Solo mirándolo. Había algo más. Un segundo papel, pegado al sobre con cinta transparente. Era una nota corta, escrita con una letra distinta, más apurada. Si lo abre, se queda solo. Piénselo. Me faltó el aire. Porque esa frase no era un aviso. Era una amenaza. Y lo peor es que funcionaba. Porque yo, Rogelio, podía aguantar hambre. Podía aguantar frío. Podía aguantar dolor de espalda. Podía aguantar la vejez. Lo que no sabía si podía aguantar era esa palabra. Solo. Me quedé mirando el sobre, sintiendo que algo en mi vida estaba a punto de partirse. Como si, detrás de esa cinta, estuviera escondida la verdad que yo había evitado por años. Y ahí, en el patio de la casa que construí con mis manos, con el corazón retumbando, entendí algo que me dio miedo. Ese sobre no lo dejaron por error. Lo dejaron para que yo eligiera. O seguía siendo el hombre que paga para no ser abandonado. O abría el sobre y aceptaba lo que viniera, aunque doliera. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te usa y luego te hace creer que tú exageras, quédate.
Porque lo que había dentro de ese sobre no solo me iba a romper por dentro. Iba a mostrarme quién era mi hijo en realidad, y quién había estado moviendo los hilos desde el principio. Y cuando por fin lo abrí esa noche, no fue lo que esperaba. Fue peor. Pero para entenderlo, necesito contarte algo que nunca le dije a nadie, la razón por la que mi hijo sabe exactamente dónde apretar para que yo pague, y por qué, durante años, yo se lo permití. Esa noche no abrí el sobre. No porque no quisiera, sino porque el miedo es una cosa curiosa cuando uno llega a cierta edad. Ya no es miedo a perder dinero, ni siquiera miedo a la verdad. Es miedo a quedarse sin nadie. Cené solo, como casi todas las noches desde que Clara murió. Calenté frijoles, partí un bolillo viejo y me senté frente a la mesa larga donde antes comíamos tres. El sobre seguía ahí, en el patio, visible desde la ventana, como si supiera que lo estaba evitando. Cada bocado sabía a nada. Cada ruido de la casa parecía más fuerte de lo normal. El tic del reloj. El zumbido del refrigerador. El crujido de la madera cuando me movía. Pensé en la nota. Si lo abre, se queda solo. No decía, tal vez. No decía, podría. Decía se queda. Como una sentencia. Me fui a la cama temprano, pero no dormí. Miraba el techo y veía escenas que no quería recordar, Iván de niño pidiéndome que no me fuera a trabajar tan temprano, Iván adolescente cerrando la puerta de su cuarto con fastidio, Iván adulto mirándome con esa mezcla rara de confianza y desprecio que solo los hijos pueden perfeccionar. A las 2 de la mañana me levanté. No aguanté más. Salí al patio con una linterna. El sobre seguía intacto, pero ahora noté algo que antes no había visto. En una esquina, casi escondido, había un número escrito a lápiz. No era un teléfono completo. Solo 4 dígitos. 1987. El año en que Iván nació. Sentí un frío recorrerme la espalda. Regresé a la cama sin abrirlo. Dormité apenas un par de horas, de ese sueño ligero que no descansa. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, como si todavía trabajara. 40 años levantándome a esa hora no se borran con una jubilación. Preparé café. Me senté frente a la ventana. El sobre seguía ahí. Fue entonces cuando entendí algo importante, ese sobre no estaba diseñado para ser abierto rápido. Estaba diseñado para romperme por dentro antes. A las 9 de la mañana crucé la calle. La casa de doña Matilde era exactamente como me la había imaginado, sencilla, limpia, sin lujos. Toqué la puerta con los nudillos, sintiéndome ridículo, como si fuera a confesar un pecado que todavía no entendía. Abrió casi de inmediato. Sabía que iba a venir, dijo, sin sorpresa. Pase. Su sala olía a café recién hecho. Me senté frente a ella como un niño regañado, con las manos sobre las rodillas. No lo abrí, dije, sin que me lo preguntara. Hizo bien, respondió. Ellos creen que usted actúa por impulso. No conocen lo que pasa cuando un hombre cansado empieza a pensar. ¿Ellos quiénes? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Doña Matilde me miró fijo. Su hijo, y su nuera. Pero principalmente su hijo. Él aprendió rápido. ¿Aprendió qué? A usarlo. No lo dijo con odio. Lo dijo con una calma que dolía más. Mire, don Rogelio, continuó. Yo no me meto en la vida de nadie. Pero hay cosas que no se pueden ignorar. Durante meses los vi llegar con sobres, con papeles, con recibos que no coincidían con lo que decían. Los vi entrar nerviosos y salir tranquilos. Siempre después de hablar con usted. Sentí vergüenza. Una vergüenza pesada, de esas que no arden, sino que aplastan. ¿Y por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué decirme justo ahora? Doña Matilde suspiró. Porque ayer escuché algo distinto. Ya no hablaban de pedirle. Hablaban de aprovecharlo antes de que se dé cuenta. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Antes de que se dé cuenta de qué? Ella se levantó, fue a un cajón y sacó una carpeta delgada. Antes de que usted se enferme. Antes de que alguien más se acerque. Antes de que el tiempo se les acabe. Puso la carpeta frente a mí, pero no la abrió. No es mía, dijo. Pero sé lo que hay. Y sé que cuando abra ese sobre, va a necesitar entender el contexto o va a pensar que todo es una locura. Dígame, pedí. Prefiero la verdad fea que la duda bonita. Doña Matilde se sentó otra vez.
Su hijo no está tan mal económicamente como dice. Nunca lo ha estado. Desde hace al menos 2 años recibe dinero que usted no conoce. No es ilegal, todavía. Pero tampoco es limpio. Sentí un nudo en el estómago. ¿De dónde? De alguien que no quiere que usted sepa que existe. Salí de su casa con las piernas flojas. Regresé a la mía despacio, como si cada paso me acercara a algo que no iba a poder desver después. El sobre seguía en el patio, pero ahora ya no parecía un objeto. Parecía una decisión. Entré, cerré la puerta con llave y me senté frente a la mesa. Saqué el papelito que doña Matilde me había dado el día anterior. Ahora vi algo que antes no había notado, atrás había una frase escrita con la misma letra temblorosa. No es el dinero lo que le están quitando. Es el control. Miré el sobre una última vez antes de abrirlo. Porque en ese momento entendí algo que me dio más miedo que quedarme solo. Tal vez yo nunca fui solo una víctima. Tal vez, durante años, fui parte de un plan que empezó mucho antes de que me jubilara. Mucho antes de que Clara muriera. Y mucho antes de que ese sobre apareciera en mi patio. Respiré hondo. Y entonces sí. Rompí la cinta. La cinta se rompió con un sonido seco, demasiado fuerte para una casa tan silenciosa. Abrí el sobre despacio, como si adentro hubiera algo vivo. Lo primero que cayó sobre la mesa no fue un documento, ni dinero, ni una carta. Fueron fotografías. Varias. Se deslizaron una encima de otra como cartas mal barajadas. Las reconocí de inmediato, aunque nunca había estado en esos lugares. Iván y Estela en un restaurante caro, copas de vino, ropa que yo jamás les había visto. Iván frente al volante de una camioneta reciente, demasiado nueva para alguien que, según él, apenas podía pagar la gasolina. Estela en una terraza con alberca, lentes oscuros, sonrisa amplia, relajada, una sonrisa que no tenía cuando venía a pedirme prestado. Me quedé mirando las fotos con la boca seca. Había fechas escritas atrás, con pluma azul. Eran exactamente las mismas semanas en las que me habían pedido dinero urgente. Cuando dijeron que no alcanzaba para el súper. Cuando dijeron que estaban enfermos. Cuando dijeron que estaban mal. Seguí sacando cosas. Estados de cuenta. No míos. De Iván. Una cuenta que yo no conocía. Otro banco. Movimientos constantes. Depósitos regulares. No eran millones, pero tampoco eran migajas. Entraban entre 18 y 25 mil pesos cada mes. Me apoyé en la mesa. Porque en esos mismos meses, Iván me pedía 300 pesos. 500 pesos. 1,200 solo por esta vez. Había algo más. Un contrato. No completo. Solo la primera y la última página. El nombre de Iván aparecía claro. El de Estela también. Y un tercero, tachado con marcador negro, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Pero lo que me hizo sentir que el piso desaparecía fue el concepto. Administración de bienes. Tragué saliva. No entendía del todo qué significaba, pero sí entendía una cosa. Mi hijo no estaba quebrado. Mi hijo estaba organizado. Seguí revisando. Había copias de recibos, transferencias, mensajes impresos. En uno de ellos, Estela escribía: a tu papá hay que mantenerlo tranquilo. Mientras no sospeche, todo fluye. Otro decía: no le pidas mucho de golpe. Mejor poquito, seguido. Así no duele. Sentí náuseas. No era solo que me mintieran. Era que me estudiaban. Cada excusa estaba calculada. Cada visita tenía una intención. Cada abrazo tenía un precio. En el fondo del sobre encontré lo último. Una hoja doblada en 4. Reconocí la letra de inmediato. Era de Iván. No una carta para mí. Una nota que claramente no estaba pensada para que yo la leyera. Decía: mi papá no pregunta. Mientras le diga que lo necesito, paga. Tiene miedo de quedarse solo. Hay que usar eso con cuidado. Me senté. No porque quisiera, sino porque las piernas ya no me sostenían. Durante años pensé que había sido un padre sacrificado. Luego pensé que había sido un padre ingenuo. Pero en ese momento entendí algo peor. Había sido un recurso. Un activo emocional. Un plan.
Me quedé ahí, mirando papeles que probaban que mi relación con mi hijo no era una relación, era un sistema. Y entonces recordé algo que me heló la sangre. El contrato hablaba de administración de bienes. ¿De qué bienes? Porque yo solo conocía unos. Mi casa. Mi pensión. Mi nombre. Me levanté con dificultad y fui al cajón donde guardaba mis papeles importantes. Escrituras, actas, testamento viejo que Clara y yo habíamos hecho, por si acaso. Abrí la carpeta. Y ahí, entre documentos que yo jamás recordaba haber firmado recientemente, encontré algo nuevo. Una copia. Con fecha de hace 6 meses. Un poder notarial limitado. A nombre de Iván. Mi firma estaba ahí. Auténtica. Temblorosa. Pero mía. Recordé el día. Es solo por si te pasa algo, papá, me había dicho. Un trámite. Nada más. Yo había confiado. Porque confiar era más fácil que sospechar. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que Clara murió, no sentí tristeza. Sentí algo más peligroso. Lucidez. Porque ya no había duda. Ya no había excusas. Ya no había interpretación posible. Mi hijo no estaba esperando que yo muriera. Estaba preparándose. Y ese sobre no lo habían dejado para asustarme. Lo habían dejado porque alguien decidió que yo ya no merecía vivir engañado. Apreté los papeles con fuerza. Y supe que lo que viniera después ya no sería una conversación incómoda. Iba a ser una decisión. Porque cuando un hombre descubre que su propia sangre lo ve como propiedad, solo tiene 2 opciones. Seguir fingiendo que no sabe nada. O recuperar el control, aunque se quede solo. Y esa misma mañana, sin decirle nada a nadie, tomé una decisión que cambiaría todo. Pero para entender por qué lo hice, tengo que contarte algo que nunca le conté a Iván. Ni siquiera a Clara. Algo que explica por qué mi hijo siempre supo exactamente dónde apretar. Nunca le conté a Iván la verdad completa sobre mí. Ni siquiera a Clara se la conté toda. No porque fuera un secreto vergonzoso, sino porque hay cosas que los hombres de mi generación aprendimos a guardar como si fueran parte del carácter. Aprendimos que hablar de lo que duele es debilidad. Aprendimos que aguantar es virtud. Aprendimos que callar es una forma de amor. Y eso fue exactamente lo que me destruyó. Yo no siempre fui el hombre tranquilo que Iván conoció. Antes de ser el papá que resolvía todo con dinero, fui un niño que aprendió muy temprano lo que significa perderlo todo. Tenía 11 años cuando mi padre se fue. No murió. No desapareció en una tragedia. Simplemente se fue una mañana con una maleta chica y la promesa de que iba a regresar. Nunca lo hizo. Recuerdo a mi madre sentada en la cama esa noche, mirando la pared como si alguien la hubiera apagado por dentro. Recuerdo haber pensado algo que ningún niño debería pensar, ahora me toca a mí. Desde ese día, hice un pacto silencioso conmigo mismo, nadie que dependa de mí va a sentirse abandonado. Nunca. Aunque me cueste todo. Ese pacto me acompañó toda la vida. Cuando conocí a Clara y nació Iván, ese miedo se transformó en propósito. Yo iba a ser el padre que no se iba. El que siempre estaba. El que resolvía. El que no fallaba. Trabajé horas extras sin decir nada. Acepté turnos que nadie quería. Aguanté jefes, humillaciones y dolores de espalda porque cada quincena era una prueba de que yo cumplía. Y cuando Iván empezó a pedir, yo ya estaba entrenado para decir que sí. No por amor consciente. Por pánico inconsciente. Pánico a que algún día me mirara como yo miré a mi padre ausente. Pánico a convertirme en una historia que se cuenta con resentimiento. Eso fue lo que Iván aprendió a usar. No mi dinero. Mi miedo. Ese día, sentado en la cocina con los papeles del sobre frente a mí, entendí algo que me dolió más que las mentiras. Iván no inventó mi debilidad. La heredó. Me limpié la cara con las manos y miré el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Hice algo que llevaba años evitando. Marqué al banco. Pedí hablar con un asesor. No con alguien joven que leyera un guión, sino con alguien que supiera lo que estaba haciendo. Me pasaron con una mujer de voz firme. Le expliqué, sin entrar en detalles emocionales, que necesitaba revisar todos los movimientos, poderes y autorizaciones a mi nombre. ¿Tiene disponibilidad para venir hoy mismo?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Hoy.
Colgué y me quedé unos segundos mirando la pared. Antes, cualquier trámite me parecía una molestia. Ese día, cada trámite se sentía como recuperar un centímetro de territorio. Me puse una camisa limpia. No elegante. Digna. La misma palabra que me había faltado usar durante años. Antes de salir, miré el sobre otra vez. Ya no me intimidaba. Ahora parecía una prueba superada. Un punto de no retorno. Salí de la casa y crucé la calle. Doña Matilde estaba regando las plantas. Ya lo abrió, dijo sin mirarme, como si pudiera sentirlo en el aire. Sí. ¿Y? Tenía razón. Ella dejó la manguera en el suelo y me miró con una mezcla rara de compasión y respeto. Ahora viene la parte difícil, dijo. La parte en la que usted decide si sigue siendo el mismo hombre o se convierte en otro. Asentí. Ya decidí. No le expliqué más. No hacía falta. Hay decisiones que se notan en la forma de pararse, de caminar, de respirar. Fui al banco. Revisé documentos. Confirmé lo que ya sabía y descubrí algo peor: el poder notarial, aunque limitado, era suficiente para mover cosas y yo seguía, confiando. Lo cancelé. Ahí mismo. Firmé con mano firme, sin temblor. La asesora me miró y dijo algo que no esperaba. Hace bien. No es el primero que viene por algo así, pero casi nadie viene a tiempo. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa. Vine a tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, no llegué a la casa con sensación de vacío. Llegué con propósito. Encendí el celular. Tenía 2 llamadas perdidas de Iván. No las devolví. Porque entendí algo fundamental: el silencio también puede ser un mensaje. Me senté en la sala y abrí una libreta vieja. Empecé a escribir. No recuerdos. No reclamos. Un plan. No de venganza. De límite. Anoté todo lo que sabía. Fechas. Cantidades. Frases exactas. Mentiras detectadas. Cada detalle que antes había ignorado porque no quería problemas. Ese cuaderno se convirtió en algo más que papel. Se convirtió en mi línea. Y mientras escribía, me hice una pregunta que nunca antes me había permitido. ¿Qué pasaría si, por una vez en mi vida, dejo de salvar a mi hijo y empiezo a salvarme a mí? La respuesta no llegó en forma de alivio. Llegó en forma de miedo. Porque sabía que, cuando Iván regresara esa tarde, porque siempre regresaba, ya no iba a encontrar al mismo padre. Iba a encontrar a un hombre que sabía la verdad. Y la verdad, cuando se queda de pie frente a una mentira bien ensayada, siempre provoca una reacción. Algunas personas se disculpan. Otras atacan. Yo estaba a punto de descubrir qué tipo de persona se había vuelto mi hijo. Y esa noche, cuando escuché su coche detenerse frente a la casa, supe que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. El sonido del motor apagándose frente a la casa me atravesó el pecho. No fue sorpresa. Iván siempre regresaba. A veces el mismo día, a veces al siguiente, pero siempre regresaba. Como quien vuelve a revisar que la caja fuerte siga abierta. Me quedé sentado en la sala. No me levanté a recibirlo. No acomodé la cara. No ensayé ninguna sonrisa. La puerta se abrió con la llave que todavía tenía. «¿Papá?», llamó desde el pasillo. «¿Todo bien?». Su voz traía esa mezcla que ya conocía demasiado bien: preocupación fingida y cálculo real. «Pasa», respondí desde la sala. «Estoy aquí». Entró con paso seguro. Demasiado seguro para alguien que estaba mal de dinero. Traía una bolsa pequeña en la mano. «Te traje pan dulce», dijo. «Para el café». Lo dejó en la mesa como si fuera una ofrenda. «Gracias», respondí. «Siéntate». Algo en mi tono debió alertarlo, porque dudó un segundo antes de sentarse frente a mí. Me miró como se mira a alguien que está raro, como se mira a un padre cuando uno siente que algo cambió pero todavía no entiende qué. «¿Pasa algo?», preguntó. «Estela me dijo que estabas callado y que no contestabas». No respondí de inmediato. Abrí el cajón de la mesa de centro y saqué el cuaderno. Lo puse entre nosotros. «Quiero hacerte una pregunta, Iván», dije. «Y necesito que me respondas sin rodeos». Él se acomodó en el sillón. «Claro, papá. ¿Desde cuándo estás recibiendo dinero de otra cuenta?».
Parpadeó. Solo una vez. Pero fue suficiente. ¿De qué hablas? Abrí el cuaderno. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Desde hace al menos 24 meses, continué. Depósitos mensuales. Entre 18 y 25,000 pesos. Otro banco. Otra cuenta. ¿Desde cuándo? El silencio cayó como un objeto pesado. Iván tragó saliva. Papá, no sé quién te está diciendo cosas, pero... Saqué las fotos del sobre. Las puse sobre la mesa, una por una. No todas. Solo las necesarias. No me mientas, dije. Ya no. Su cara cambió. No se enojó. No gritó. No se defendió de inmediato. Se puso pálido. ¿Revisaste mis cosas? Preguntó. No, respondí. Me las dejaron para que las viera. ¿Quién? Eso no importa. Lo que importa es que durante 2 años me pediste dinero diciéndome que no tenías, cuando sí tenías. Iván se pasó la mano por la frente. Papá, no es tan simple. Explícame lo simple entonces. Se recargó en el sillón. Miró al piso. Luego me miró otra vez. Ese dinero no es mío. Pero lo usas. Porque tengo que, respondió rápido. Es un arreglo. ¿Con quién? Dudó. Con gente que no entenderías. Inténtalo. Iván respiró hondo. Es administración. Manejo de recursos. Nada ilegal. ¿Y por qué no me lo dijiste? Silencio. Porque sabías que entonces no podrías venir a pedirme dinero, continué yo. Porque si yo sabía que estabas bien, se acababa el juego. Esa palabra lo hizo levantar la cabeza. No es un juego, papá. Para mí sí lo fue, dije. Un juego donde yo siempre perdía. Me incliné hacia adelante. Explícame esto entonces. Saqué la copia del poder notarial. La puse frente a él. ¿Cuándo pensabas decirme que firmé esto? Iván abrió los ojos. Eso fue solo un trámite. Me dijiste que confiabas en mí. Confiar no es firmar sin saber, respondí. Confiar no es entregar el control de tu vida para que otro decida cuando eres útil. Papá, estás exagerando. Esa frase. La misma de siempre. Me recargué en el respaldo. ¿Sabes qué es exagerar, Iván? Dije. Exagerar es decirle a tu padre que estás mal para que pague, mientras planeas qué hacer con lo que es suyo cuando ya no esté. Iván se puso de pie. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué ese contrato habla de bienes futuros? Pregunté. ¿Por qué habla de eventual incapacidad? No respondió. Dímelo, insistí. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir así? ¿Hasta que me enfermara? ¿Hasta que ya no preguntara nada? Iván apretó los puños. Papá, tú siempre has sido así. Siempre ayudando. Pensé que no te importaba. Esa frase fue la que terminó de romper algo. Claro que me importaba, respondí. Pero preferí sentirme usado a sentirme solo. Y tú lo sabías. Nos quedamos mirándonos. 2 hombres. Ya no padre e hijo como antes. Esto se acabó, dije finalmente. ¿Qué se acabó? Todo lo que te permití. Iván negó con la cabeza. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, respondí. Cancelé el poder. Revisé mis cuentas. Y a partir de hoy, no vuelve a salir un solo peso mío hacia ti. Abrió la boca para hablar. No terminé, dije. Además, quiero que me devuelvas todo lo que me pediste bajo mentiras. Cada peso. Eso es imposible. Explotó. Ese dinero ya se usó. Ese no es mi problema, respondí con calma. Durante años resolví los tuyos. Ahora resuelves tú. Iván me miró como si no me reconociera. ¿Prefieres quedarte solo? Respiré hondo. Prefiero quedarme con dignidad. El silencio volvió a llenar la sala. Iván agarró su chamarra. Estela tenía razón, dijo, con amargura. Dijimos que algún día ibas a reaccionar. Y aún así siguieron. Se detuvo en la puerta. Esto va a cambiar las cosas. Eso espero. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé solo. Pero por primera vez desde que Clara murió.
La soledad no me aplastó. Me senté en el sillón, cerré los ojos y sentí algo nuevo en el pecho. No alivio. No tristeza. Firmeza. Porque había dicho no. Y ese no me costó un hijo. O tal vez, me devolvió un hombre. Aún no lo sabía. Lo que sí sabía era que Iván no iba a quedarse quieto. Y que lo que acababa de empezar no era el final del conflicto. Era solo el principio. La casa volvió a quedar en silencio, pero no fue el mismo silencio de siempre. Antes era un silencio resignado, pesado, como si yo estuviera ocupando espacio de sobra en una vida que ya no me necesitaba. Ese día fue distinto. Era un silencio tenso, expectante. Como el que queda después de una explosión, cuando todavía no sabes que se rompió del todo y que sigue en pie. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, escuchando mi propia respiración. Sentía el cuerpo cansado, pero la cabeza estaba despierta como no lo había estado en años. Sabía una cosa con absoluta certeza: Iván no iba a aceptar esto sin reaccionar. Nunca lo había hecho. Cuando algo no salía como quería, siempre había una segunda jugada. Una llamada más tarde. Una visita casual. Un mensaje bien calculado. Y si eso no funcionaba, venía la culpa. La culpa siempre había sido su arma favorita. No pasaron ni 2 horas cuando el teléfono sonó. Era Estela. Miré la pantalla sin contestar. Dejé que sonara hasta que se cortó. A los pocos segundos, volvió a sonar. Esta vez, un mensaje. Don Rogelio, creo que Iván salió muy alterado. No era la manera. Tenemos que hablar como familia. Familia. Esa palabra que usaron tantas veces para justificar lo injustificable. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. No entiendo por qué está haciendo esto. Iván siempre lo ha querido. Está muy mal por lo que pasó. Seguí sin responder. Porque algo había cambiado en mí, ya no sentía la urgencia de explicar mis decisiones. Durante años me expliqué todo. Cada peso. Cada ayuda. Cada sí. Ese día entendí que quien se explica demasiado, en el fondo, sigue pidiendo permiso. Me levanté y fui a la cocina. Me serví café. Me senté a la mesa donde Clara solía cortar pan por las mañanas. Miré la silla vacía frente a mí, por primera vez, no sentí ese hueco inmediato en el pecho. Pensé en ella. Si Clara hubiera estado viva, esta conversación habría ocurrido hace años. Ella veía cosas que yo no quería ver. Más de una vez me dijo, con cuidado, sin acusar: Rogelio, tu hijo no necesita ayuda. Necesita límites. Yo siempre respondía lo mismo. Es nuestro hijo. Como si eso lo justificara todo. El celular volvió a vibrar. Esta vez, una llamada desconocida. Contesté. Bueno. ¿Don Rogelio? Dijo una voz masculina, seca, profesional. Le hablo del despacho Gálvez y Asociados. Representamos a su hijo, Iván. Sentí un calor subir desde el estómago hasta la garganta. ¿Representarlo en qué? Pregunté. En un asunto familiar que, de no resolverse por la vía del diálogo, podría escalar a un proceso legal. Ahí estaba. La siguiente jugada. ¿Qué asunto? Pregunté con calma. El señor Iván considera que usted está actuando de manera desproporcionada, retirándole apoyos económicos que él había considerado constantes. Casi me reí. ¿Constantes? Repetí. ¿Así les llaman ahora a las mentiras? Hubo un pequeño silencio del otro lado. Mi trabajo no es juzgar, dijo el abogado. Solo informarle que, de continuar esta postura, su hijo evaluará otras opciones para proteger sus intereses. ¿Cuáles intereses? Pregunté. ¿Los que construí yo durante 40 años? El abogado aclaró la garganta. Le sugiero que lo piense bien. A su edad, estos conflictos suelen ser desgastantes. A mi edad. Escúcheme bien, respondí. A mi edad ya no me alcanza la vida para seguir siendo manipulado. Si quieren hablar, que vengan sin intermediarios. Si quieren amenazar, búsquense a alguien que todavía tenga miedo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo. De coraje contenido. Confirmé algo que ya intuía: Iván no estaba arrepentido. Estaba incomodado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas.
Esa tarde salí a caminar. No porque necesitara aire, sino porque necesitaba mover el cuerpo para que la cabeza no se me llenara de fantasmas. Caminé hasta el parque, di vueltas sin rumbo, observé a la gente. Padres jóvenes con niños pequeños. Abuelos empujando columpios. Hombres de mi edad sentados en bancas, mirando al vacío. Me pregunté cuántos de ellos estarían viviendo algo parecido. ¿Cuántos estarían pagando para no quedarse solos? ¿Cuántos estarían aceptando migajas disfrazadas de cariño? Regresé a casa cuando ya estaba oscureciendo. En la reja había algo nuevo. Un sobre blanco, más pequeño que el anterior. Esta vez no decía, no abrir. Solo decía, con la letra de Estela. Es urgente. Lo tomé. Lo abrí sin dudar. Adentro había una hoja doblada y una copia de un acta médica. La hoja decía: Iván está muy mal. Tiene la presión altísima. El doctor dijo que esto puede traer consecuencias graves. Si algo le pasa, usted va a tener que cargar con eso. El viejo truco. El golpe directo al miedo. Miré el papel con atención. El acta médica tenía fecha del día anterior. El nombre del doctor estaba borroso. El sello, apenas visible. Algo no cuadraba. Guardé el sobre y entré a la casa. No sentí culpa. Sentí claridad. Porque entendí que, para ellos, yo no era un padre poniendo límites. Era un problema que necesitaba ser controlado otra vez. Y eso significaba una sola cosa. Esto todavía no había terminado. Pero ahora, por primera vez, yo estaba preparado para lo que viniera después. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera arrepentido, sino porque la cabeza no se apaga de golpe cuando por fin empieza a ver claro. Me quedé sentado en la sala, con la luz apagada, escuchando los ruidos de la casa como si fueran nuevos. Cada crujido, cada suspiro del viento entrando por la ventana mal sellada, me recordaba que seguía ahí. Vivo. Presente. Pensando. Tomé el acta médica otra vez y la miré con calma, sin el temblor que antes me habría provocado. La fecha no coincidía con el día. El nombre del doctor no aparecía en ningún registro que yo recordara. El formato era genérico, de esos que se descargan de internet y se rellenan con prisa. No era preocupación. Era presión. Sonreí con amargura. Durante años había reaccionado justo como ellos esperaban. Un papel así, antes, me habría hecho salir corriendo al banco o al cajero. Esa vez no. Esa vez, respiré hondo y guardé el documento en la misma carpeta donde estaba todo lo demás. Pruebas. A la mañana siguiente me levanté temprano y salí sin avisarle a nadie. Fui directo al centro de salud donde, según el papel, Iván había sido atendido. No fui con coraje ni con reclamo. Fui con la tranquilidad peligrosa de quien ya no necesita convencer a nadie. En la recepción pregunté por el médico que firmaba el acta. La enfermera revisó en la computadora y negó con la cabeza. Aquí no trabaja nadie con ese nombre, señor. ¿Y el día de ayer? Pregunté. ¿Alguna consulta registrada a nombre de Iván? Revisó otra vez. No, señor. No aparece. Agradecí y salí sin decir más. En la puerta sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, certeza absoluta. No quedaba ni una duda. No era exageración. No era malentendido. Me estaban manipulando con la misma frialdad de siempre. Regresé a casa y me senté a escribir. No en el cuaderno de pruebas. En otro. Una hoja en blanco donde empecé a poner en orden lo que iba a pasar a partir de ese día. No castigos emocionales. No silencios eternos. Reglas claras. La primera, no más conversaciones improvisadas. La segunda, todo por escrito. La tercera, ninguna decisión tomada bajo presión emocional. A media tarde, Iván volvió a llamar. Esta vez no dejé que sonara demasiado. Papá, dijo sin saludo. Tenemos que vernos. Esto ya se salió de control. No, respondí. Esto acaba de entrar en control. Se quedó callado. Estela está muy preocupada, continuó. Dice que está siendo muy duro. Estela no es mi hija, dije. Y tú ya no eres un niño. ¿Qué quieres entonces? Preguntó, ya sin tono de autoridad. Ahí supe que algo había cambiado. Quiero que vengas mañana, respondí. Solo tú.
A las 6 de la tarde. Y quiero que traigas algo. ¿Qué cosa? La verdad completa. No una versión. No una excusa. La verdad. ¿Y si no voy? Me quedé unos segundos en silencio. Entonces esta conversación termina aquí. Para siempre. Colgué. No me tembló la mano. Pasé el resto del día arreglando la casa. No por ellos. Por mí. Moví muebles. Tiré papeles viejos. Abrí ventanas. Dejé que entrara el aire. Era como si cada objeto que cambiaba de lugar también acomodara algo dentro de mí. Al caer la noche, me senté en el sillón con una taza de café y pensé en el día siguiente. No sabía si Iván vendría. No sabía si diría la verdad. No sabía si esta historia tendría un final bonito. Pero ya no necesitaba que lo tuviera. Porque algo esencial ya había pasado, había dejado de negociar mi dignidad a cambio de compañía. A las 6 en punto del día siguiente, escuché el coche detenerse frente a la casa. Solo uno. No el de Estela. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me detuve un segundo. Apoyé la mano en la madera y sentí el latido firme en el pecho. No era miedo. Era decisión. Abrí. Iván estaba ahí, solo, sin sonrisa, sin bolsa de pan, sin teatro. Papá, dijo. Vine. Asentí y me hice a un lado. Pasa, respondí. Hoy no vengo a salvarte. Hoy vengo a escucharte, y a decidir. Y en cuanto cerré la puerta detrás de él, supe que lo que estaba a punto de escuchar iba a confirmar algo que ya intuía desde hacía tiempo. Que algunas personas no cambian cuando se les da amor. Cambian cuando se les quita el acceso. Iván entró sin decir nada más. No miró alrededor como otras veces, no preguntó cómo estaba, no hizo ningún comentario casual para romper el hielo. Caminó directo a la sala y se sentó en el mismo sillón donde, durante años, se había sentado a pedirme ayuda. Esa vez no cruzó las piernas. No sacó el celular. Tenía las manos juntas, apretadas. Era la primera vez que lo veía incómodo en mi casa. Habla, le dije. Te escucho. Suspiró largo, como si se preparara para algo que llevaba tiempo evitando. Papá, lo que hicimos estuvo mal. No dije nada. Aprendí algo importante esos días, cuando alguien empieza con una verdad pequeña, hay que dejarlo seguir para ver hasta dónde llega. Al principio no fue así, continuó. No fue planeado como tú crees. Solo, nos ayudabas. Y era fácil. Siempre estabas ahí. Eso no explica las mentiras, respondí. Asintió. Lo sé. Las mentiras empezaron cuando nos dimos cuenta de que, si decíamos la verdad, nos ibas a decir que no y no queríamos que eso pasara. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué necesitaban el dinero o por qué necesitaban el control? Iván bajó la mirada. Las dos cosas. Esa respuesta, corta y honesta, me dolió más que cualquier excusa larga. ¿Y el contrato? Pregunté. ¿Y el poder? ¿Y las historias inventadas? Eso fue idea de Estela, dijo rápido. Ella decía que era mejor anticiparnos. Que tú eras mayor, que podías enfermarte, que alguien más podía meterse. ¿Meterse en qué? En lo que es tuyo. Ahí lo entendí todo. No era miedo por mí. Era miedo a perder acceso. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Pregunté. Iván negó con la cabeza. Nunca. Si todo salía bien, no habría necesidad. ¿Y qué era salir bien? Tardó en responder. Que siguieras ayudándonos. Que no sospecharas. Que, cuando ya no pudieras decidir, todo estuviera arreglado. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pregunté. Sí, respondió, con la voz quebrada. Y por eso estoy aquí solo. Porque Estela no quiso venir. Dice que tú exageras, que esto es manipulación tuya para controlarnos. No me sorprendió. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Iván levantó la vista. Que cruzamos una línea. Que dejamos de verte como papá, y empezamos a verte como algo que había que administrar. Esa frase cayó pesada, pero limpia. Sin adornos. Eso no se arregla con un perdón, Iván, dije. Eso se arregla con consecuencias. Asintió otra vez. Lo sé.
Me levanté y fui a la cocina. Regresé con la carpeta completa. La puse sobre la mesa, entre los dos. Esto es lo que va a pasar, dije. No es negociación. Es decisión. Iván tragó saliva. Primero, no vuelve a existir ningún documento firmado por mí sin un abogado de mi parte. Nunca. De acuerdo. Segundo, todo el dinero que me pediste bajo mentiras lo vas a devolver. No porque lo necesite, sino porque lo debes. ¿Cuánto? Lo suficiente para que lo recuerdes todos los meses, respondí. 1,000 pesos. Cada mes. Hasta completar todo. No protestó. Tercero, Estela no vuelve a tomar decisiones sobre mi vida, mi dinero o mi casa. Si quiere hablar conmigo, será conmigo. No con papeles falsos ni amenazas emocionales. Iván respiró hondo. Eso va a causar problemas en mi casa. Los problemas ya existen, dije. Solo dejaron de ser míos. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Y después de pagar? Preguntó. ¿Después qué? Lo miré fijo. Después veremos si puedo volver a confiar en el hombre que tienes que convertirte, no en el hijo que fuiste. Iván asintió despacio. Acepto. Esa palabra no borró nada, pero marcó algo importante. Por primera vez, no estaba pidiendo. Estaba asumiendo. Se levantó para irse. Papá, dijo antes de abrir la puerta. Nunca pensé que fueras a reaccionar así. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Cuando se fue, me senté otra vez en la sala. Cerré los ojos. Sentí cansancio, sí, pero también algo nuevo, espacio. No sabía si Iván cumpliría. No sabía si esta historia tendría redención. Pero sabía algo con absoluta claridad. Por primera vez en muchos años, la decisión ya no estaba en manos de otros. Estaba en las mías. Y eso, pasara lo que pasara después, ya nadie me lo iba a quitar. Los primeros días después de esa conversación fueron extraños. No porque extrañara a Iván, sino porque extrañaba la costumbre de estar en alerta. Durante años viví esperando el siguiente mensaje, la siguiente llamada, la siguiente urgencia inventada. Mi cuerpo estaba acostumbrado a reaccionar, a resolver, a ceder. De pronto, nada. El teléfono permanecía quieto sobre la mesa. La casa seguía silenciosa, pero ya no era un silencio que asfixiara. Era un silencio limpio, sin expectativa. La primera noche me di cuenta de algo inquietante, dormí de corrido. No desperté sobresaltado. No soñé con discusiones. No sentí ese nudo en el estómago que aparecía cada domingo por la tarde. Dormí como no dormía desde que Clara estaba viva. A la mañana siguiente, al preparar café, pensé algo que me sorprendió, tal vez no estaba perdiendo a mi hijo, tal vez estaba recuperando mi vida. El viernes por la tarde, tal como había dicho, Iván apareció. No entró como antes. Tocó la puerta. Ese simple gesto dijo más que cualquier disculpa. Papá, dijo cuando abrí. Vengo a dejarte algo. No pasó. Me extendió un papel. Era el comprobante del depósito. $1,000.00. Lo miré con calma. No sentí satisfacción. Tampoco rencor. Sentí algo más sobrio, coherencia. Gracias, respondí. Nos vemos el próximo mes. Iván dudó. ¿Eso es todo? Eso es todo, repetí. Se fue sin insistir. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Me quedé ahí unos segundos, respirando. No había ganado una batalla. Había puesto un límite. Y los límites, cuando son reales, no necesitan aplausos. Esa noche saqué una caja vieja del closet. Dentro estaban cosas que había ido guardando sin darme cuenta, recibos antiguos, fotos mías joven, herramientas que ya no usaba. Cosas mías. No de padre. No de proveedor. De hombre. Pasé horas revisándolas, recordando quién había sido antes de convertirme únicamente en el que resuelve. Encontré una foto de Clara y mía, sentados en el patio, mucho antes de que la casa estuviera terminada. Estábamos cansados, despeinados, felices. Pensé en lo que ella habría dicho si me viera ahora. Ya era hora, imaginé qué diría. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar también en mí. Empecé a salir más. A caminar sin prisa. A hablar con vecinos que antes apenas saludaba.
descubrí que el mundo no se había reducido a mi familia, como yo había creído. Había vida más allá del sacrificio permanente. El segundo mes, Iván volvió a depositar. El tercero también. Nunca se atrasó. Nunca pidió nada. Y eso me confirmó algo importante: cuando alguien puede cumplir una obligación sin excusas, es porque siempre pudo, solo no quiso mientras no era necesario. Un domingo por la tarde, doña Matilde tocó mi puerta. Se le ve distinto, dijo sin rodeos. Más alto. Sonreí. Es que dejé de encorvarme. Se rió bajito. Eso pasa cuando uno deja de cargar lo que no le corresponde. Nos sentamos a tomar café. Le expliqué, sin detalles innecesarios, que las cosas se habían ordenado. Asintió, satisfecha. Recuerde algo, don Rogelio, me dijo antes de irse. La gente se acostumbra a tratarlo a uno como uno se deja tratar. Esa frase se quedó conmigo. Esa noche, antes de dormir, pensé en Iván. No con enojo. No con tristeza. Pensé en él como en un adulto enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. No sabía si cambiaría. No sabía si nuestra relación algún día sería cercana. Pero ya no me correspondía salvarlo. Mi responsabilidad, por primera vez en muchos años, era conmigo. Y mientras apagaba la luz, entendí algo que me habría parecido impensable meses atrás. La soledad que tanto temí. No era el castigo. El verdadero castigo había sido vivir sin respeto. Y eso, finalmente, había terminado. El cuarto mes trajo algo que no había previsto. No fue una llamada de Iván. No fue un mensaje de Estela. Fue una carta. Una carta de verdad. Papel, sobre, letra a mano. La encontré una mañana, metida por debajo de la puerta. Reconocí la letra de inmediato. No porque la viera seguido, sino porque había cambiado. Antes era rápida, casi descuidada. Esa era lenta, pesada, como si cada palabra hubiera costado. La abrí sin prisa. Papá. No sé cómo empezar esto sin sonar falso, así que voy a decirlo directo. He estado pagando porque dijiste que lo hiciera, pero también porque entendí algo que me negué a ver durante años: yo no te ayudaba, te usaba. No me di cuenta de cuando dejé de verte como mi padre y empecé a verte como un respaldo automático. Tal vez fue cuando me acostumbré a que siempre estabas ahí, incluso cuando yo no lo merecía. No te escribo para que me perdones. Te escribo porque por primera vez estoy sintiendo vergüenza de verdad. Y no esa vergüenza que se va cuando el problema se resuelve, sino la que se queda y te obliga a cambiar. Estela y yo estamos mal. Muy mal. No por ti, sino porque esto nos mostró quiénes somos cuando nadie nos pone límites. Si algún día quieres hablar conmigo como con un hombre y no como con tu hijo, aquí voy a estar. Iván. Doblé la carta despacio. No lloré. Me quedé sentado largo rato, mirando la mesa, dejando que las palabras hicieran su trabajo. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más honesto, una mezcla de tristeza y respeto. Tristeza por lo que se perdió. Respeto porque, al menos esta vez, no había excusas. No respondí. No porque no quisiera, sino porque había aprendido algo esencial: no toda palabra necesita respuesta inmediata. A veces, el silencio permite que el otro se escuche a sí mismo. Ese mismo día fui al parque. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Pensé en cuántas decisiones tomamos por miedo y cuántas dejamos de tomar por costumbre. Pensé en lo fácil que es confundir amor con rescate. Un hombre se sentó a mi lado. No lo conocía. Me saludó con la cabeza. «Bonito día, ¿no?», dijo. «Sí», respondí. Nos quedamos en silencio unos minutos. «Mis hijos casi no vienen», comentó de pronto. «Pero ya me acostumbré». Lo miré. «¿Y eso lo hace más fácil?», pregunté. Negó despacio. «No. Pero me hace más honesto conmigo». Esa frase me acompañó el resto del día. Al caer la tarde, regresé a casa y abrí el closet donde guardaba la ropa de trabajo que ya no usaba. Camisas gastadas, pantalones con manchas que no se iban, botas viejas. Durante años las conservé como si fueran parte de mí. Saqué varias y las doblé con cuidado. Al día siguiente las doné. No por caridad. Por cierre. El quinto mes, Iván volvió a depositar. El sexto también. Nunca falló. Nunca pidió nada.
Un día, revisando la cuenta, me di cuenta de algo simple pero poderoso: el dinero ya no era el centro de nuestra relación. Era solo una consecuencia. Lo importante estaba pasando en otro lugar. Dentro de mí. Porque ya no esperaba que Iván cambiara para sentirme en paz. Ya no vivía pendiente de si cumplía o no. Había recuperado algo que creí perdido para siempre: mi capacidad de vivir sin permiso. Esa noche me senté en el patio, bajo el mismo cielo donde meses atrás había aparecido aquel sobre Manila que lo cambió todo. Miré el lugar exacto donde había estado y sonreí con ironía. No porque agradeciera el dolor, sino porque había aprendido de él. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del limonero, entendí que todavía faltaba una última prueba. No para Iván. Para mí. Porque poner límites es una cosa. Pero sostenerlos cuando el pasado toca la puerta con nostalgia, es otra muy distinta. Y esa prueba llegó antes de lo que imaginé. La prueba no llegó como amenaza. Llegó disfrazada de recuerdo. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, encontré una caja pequeña olvidada en el fondo del closet exterior. No tenía etiqueta. No tenía polvo. Como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado, y luego se hubiera arrepentido de sacarla. La abrí. Adentro había cosas de Iván cuando era niño. Un llavero de plástico roto. Un cuaderno de primaria con su nombre mal escrito. Una camiseta diminuta de un equipo de fútbol que ya ni existe. Sentí el golpe en el pecho. Porque los límites son firmes cuando se trata de números, documentos y decisiones racionales. Pero cuando aparecen los recuerdos, cuando aparece el niño que cargaste en hombros, ahí es donde muchos hombres se rinden. Me senté en el suelo del patio con la caja frente a mí. Y por primera vez desde que todo empezó, dudé. Pensé: ¿y si estoy siendo demasiado duro? ¿Y si ya aprendió la lección? ¿Y si este distanciamiento lo termina de perder? Ese es el momento exacto en el que muchos padres retroceden. No porque quieran, sino porque el pasado pesa más que el presente. Guardé las cosas de nuevo y cerré la caja. Me levanté despacio y entré a la casa. Me senté en la sala, respiré hondo y me obligué a hacer algo que nunca había hecho antes. Pensar con calma, sin culpa. No estaba castigando a Iván. No estaba vengándome. No estaba cerrando una puerta por orgullo. Estaba sosteniendo una consecuencia. Y las consecuencias solo funcionan si no se negocian cuando duelen. Ese mismo día, como si el mundo quisiera probarme, el teléfono sonó. Era Iván. Lo miré unos segundos antes de contestar. Papá, dijo. Estaba pensando: ¿podemos comer juntos mañana? Solo para platicar. Sentí la tentación inmediata de decir que sí. La voz. El tono. La palabra juntos. Todo estaba ahí para hacerme ceder. Podemos vernos, respondí. Pero no mañana. ¿Cuándo entonces? Cuando ya no necesites que este encuentro signifique algo especial. Cuando sea solo una comida, no una negociación emocional. Del otro lado hubo silencio. Entiendo, dijo al final. Te hablo después entonces. Colgó sin insistir. Apoyé el teléfono en la mesa y cerré los ojos. No sentí triunfo. Sentí madurez. Porque entendí algo que nunca me enseñaron: amar no es ceder, amar es no traicionarte a ti mismo para sostener una ilusión. Esa noche saqué la caja de recuerdos otra vez. Esta vez no para torturarme, sino para decidir qué hacer con ella. Separé algunas cosas. Guardé otras. No por negación, sino por orden. Iván había sido mi hijo. Eso no cambiaba. Pero ya no podía seguir siendo el centro de mi identidad. Lo que estaba construyendo ahora era distinto. Más silencioso. Más real. Los meses siguieron pasando. Iván siguió cumpliendo. Siguió pagando. Siguió respetando la distancia. Y yo seguí viviendo. No esperando. No vigilando. No calculando. Un día me di cuenta de que habían pasado casi 9 meses desde aquel sobre Manila en el patio. 9 meses. El mismo tiempo que tarda una vida en formarse. Sonreí al pensarlo. Porque, de alguna manera extraña, yo también estaba naciendo otra vez. Pero todavía quedaba una última conversación. No con Iván. Conmigo. Y esa conversación, la más importante de todas, llegó una mañana cualquiera, frente al espejo. Fue una mañana cualquiera. Sin sobres.
Sin llamadas. Sin amenazas disfrazadas de preocupación. Me paré frente al espejo después de afeitarme y me quedé ahí más tiempo del normal. No porque estuviera buscando arrugas nuevas ni señales de vejez. Me miré como no lo hacía desde hacía años, sin reproche. Vi a un hombre de 63 años con el cabello más blanco de lo que recordaba, con ojeras leves, con marcas de una vida trabajada. Pero también vi algo que antes no estaba. Postura. No física. Interna. Durante décadas me había mirado al espejo preguntándome si estaba haciendo lo suficiente por los demás. Esa mañana, por primera vez, me hice una pregunta distinta. ¿Estoy siendo justo conmigo? La respuesta fue clara. Sí. Y esa respuesta trajo consigo algo inesperado, paz. No la paz eufórica de los finales felices, sino la paz sobria de quien ya no está huyendo de sí mismo. Me preparé el desayuno sin prisa. Puse música baja. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el sol. La casa ya no se sentía grande ni vacía. Se sentía mía. Pensé en Iván. No con ansiedad. No con culpa. No con esperanza exagerada. Pensé en él como en un adulto recorriendo su propio camino, con errores, con decisiones, con consecuencias que ya no me correspondía cargar. Durante años confundí paternidad con sacrificio infinito. Creí que ser buen padre era desaparecerme para que el otro avanzara. Esa creencia casi me destruye. Porque nadie debería tener que borrarse para que otro exista. Tomé el cuaderno donde había escrito el plan meses atrás. Lo hojeé. Muchas páginas ya no eran necesarias. Las arranqué con cuidado y las rompí. No porque no hubieran servido, sino porque ya habían cumplido su función. Las tiré a la basura sin ceremonias. Ese mismo día salí a caminar más lejos de lo habitual. Crucé calles que siempre había evitado porque no tenía nada que hacer ahí. Me senté en una cafetería pequeña y pedí algo distinto a lo de siempre. Observé a la gente sin sentirme fuera de lugar. Entendí algo simple y poderoso: la vida no se había cerrado, yo la había reducido. Por la tarde, Iván me escribió un mensaje corto. Hola, papá. Solo para avisarte que ya quedó el depósito de este mes. Que tengas buen día. Nada más. Lo leí, lo marqué como leído y seguí con lo mío. Antes, habría sentido la necesidad de responder algo, un gracias, un cuídate, cualquier puente para no perder contacto. Esa vez no. No por frialdad. Por equilibrio. Al anochecer, me senté en el patio. El limonero estaba más verde. No porque alguien más lo hubiera cuidado, sino porque yo había empezado a hacerlo. Podé ramas secas. Quité hojas viejas. Dejé espacio para que entrara la luz. Mientras lo hacía, pensé que eso mismo había hecho conmigo. Quité lo que drenaba. Corté lo que lastimaba. Dejé espacio para crecer. Me di cuenta de que ya no necesitaba que Iván cambiara para validar mi decisión. Mi decisión era correcta incluso si él nunca se convertía en el hijo que imaginé. Porque la dignidad no depende de la respuesta de otros. Esa noche dormí tranquilo. Y antes de apagar la luz, pensé algo que jamás creí posible decir con honestidad. Si mañana me muero, me voy en paz. No porque todo esté resuelto. No porque no haya heridas. Sino porque, al final, tuve el valor de hacer algo que muchos hombres nunca hacen. Elegirme. Y todavía faltaba una página más en esta historia. No una de conflicto. No una de confrontación. Sino una de cierre. Una que no habla de Iván. Sino de lo que pasa cuando un hombre deja de vivir para pagar amor. Y empieza a vivir para respetarse. El cierre no llegó con un abrazo. Ni con una reconciliación de película. Llegó en silencio. Una mañana me desperté a las 6, como siempre, pero esta vez no por costumbre ni por obligación. Me desperté porque tenía ganas de empezar el día. Esa diferencia, que parece pequeña, es enorme cuando has pasado años sobreviviendo en lugar de vivir. Me preparé café y me senté en la mesa. El sol entraba por la ventana de la cocina y caía justo sobre el lugar donde Clara solía sentarse. No sentí tristeza. Sentí gratitud. Gratitud por lo que fue, y por lo que ya no tenía que seguir siendo. Ese día hice algo que había postergado durante años. Fui a la notaría. No por miedo. No por urgencia. Por orden. Actualicé mis documentos. Dejé claro que quería y que no.
No para castigar a nadie, sino para asegurarme de que nunca más alguien decidiera por mí usando mi silencio o mi miedo. Cuando salí, caminé despacio por la calle. Vi a otros hombres de mi edad, algunos con prisa, otros arrastrando los pies, otros mirando al suelo. Pensé en cuántos de ellos estarían cargando historias parecidas, creyendo que aguantar es lo mismo que amar. Y entendí algo que me habría cambiado la vida si lo hubiera sabido antes. El respeto no se hereda. Se enseña. Y cuando no se enseña, se cobra. Por la tarde, Iván apareció. No había avisado. No venía a cobrar. No venía a pedir. Tocó la puerta. Abrí. Papá, dijo. No vengo a quedarme. Solo quería verte un momento. Lo miré. No con dureza. No con expectativa. Pasa, respondí. 5 minutos. Entró. Se quedó de pie. Miró la casa como si la viera por primera vez. Está bonita, dijo. Siempre lo estuvo. Asentí. Quería decirte algo, continuó. No para que me perdones. Solo para decirlo. Esperé. Nunca pensé que ibas a dejar de ayudarme, dijo. Creí que siempre ibas a estar ahí, pase lo que pase. Estuve, respondí. Demasiado. Bajó la mirada. Ahora entiendo que eso no era amor, era comodidad. No respondí. No hacía falta. Solo quería que supieras que, aunque ya no sea como antes, estoy tratando de ser mejor, dijo. No por ti. Por mí. Asentí despacio. Eso es lo único que importa, respondí. Nos quedamos unos segundos en silencio. No incómodo. Real. Ya me voy, dijo. Cuídate, respondí. Se fue. Cerré la puerta sin prisa. No sentí victoria. No sentí derrota. Sentí cierre. Porque entendí que no todas las historias terminan como uno quiere, pero algunas terminan como uno necesita. Esa noche me senté en el patio, bajo el mismo cielo donde meses atrás había aparecido aquel sobre Manila. Miré el lugar vacío. Sonreí. Ese sobre me quitó una ilusión. Pero me devolvió algo más valioso. Mi lugar como hombre. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que te quedes con esto. Ser padre no significa ser banco. Amar no significa desaparecerte. Y poner límites no te hace egoísta, te hace digno. Nunca es tarde para que un hombre se levante. Nunca es tarde para dejar de pagar por migajas de afecto. Nunca es tarde para volver a respetarte. Yo lo aprendí a los 63. Ojalá tú no tengas que esperar tanto.